Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Hoy te rogamos, amado Jesús, que por medio de tu palabra nos hables a nuestros corazones y que nos hagas ese urgente llamado a nuestras vidas con respecto a la necesidad de que seamos una antorcha en medio de las tinieblas. Hoy te rogamos, amado Jesús, que tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo hoy nos visite y nos hable. Que hoy nos exhorte, que hoy nos anime, que hoy nos dé claridad respecto a cuál es el llamado por el cual usted nos está llamando por nuestro nombre. Hoy, Padre, yo te ruego, amado Jesús, que hables a cada persona en lo particular, que le hables de acuerdo a su necesidad y que, Padre, verdaderamente exista un despertar en medio de nosotros, Señor, para hacer tu obra, para hacer la obra que tú nos has encomendado. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús, por favor, Señor. Amén y amén. Quisiera que me acompañaras al libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Libro de Juan, el Evangelio según San Juan, 14, versículo 15. Dice la Escritura así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Es nuestro amado Señor Jesús, que está hablando a sus discípulos, está a punto de entrar en la etapa final de su ministerio. Le está hablando también de una promesa que iba a cumplirse en el día del Pentecostés, en el cual iba a derramarse del Espíritu Santo sobre sus vidas. Hoy verdaderamente nos debemos de preguntar si en nuestras vidas realmente está viviendo y morando el Espíritu Santo, si en nuestras vidas verdaderamente está el Espíritu Santo haciendo su obra, si nosotros estamos verdaderamente escuchando la voz de Dios, guardándola y obedeciéndola. Es de reflexión el día de hoy, es un día de meditar en nuestros caminos, es un día de pararnos. La realidad es de que mientras nosotros ahorita estamos aquí hablando y exponiendo la palabra de Dios, allá afuera en muchos otros lugares se están cometiendo asesinatos, en otros lugares están traficando armas, están traficando drogas, en otros lugares muchos jóvenes ahorita están inmiscuidos en la droga, en el alcohol.
en muchos otros lugares están abusando de niños, en muchos otros lugares están abusando de personas que han sido secuestradas y están haciendo trata de blancas. En muchos otros lugares, tal vez en los hogares de muchas personas, está generándose ahorita un incesto o una violación. En muchos otros lugares, a lo mejor ahorita están golpeando a una mujer, madre de familia. En muchos otros lugares, ahorita se está generando violencia hacia pequeños. En muchos otros lugares, en este instante, a lo mejor están llevando a cabo un aborto. En este instante, tal vez se están promoviendo leyes para ir en contra de la palabra de Dios. Y la primera pregunta que sería para nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Para nosotros la primera pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos realmente obedeciendo lo que el Espíritu Santo dicta a nuestras vidas? ¿O simplemente nos hemos acostumbrado a estar viniendo domingo tras domingo, levantar nuestras manos, cantar coros, tener a muchos hermanos, a muchos amigos, a muchas personas que hombro con hombro pues hacemos cosas y pensando, diciendo, estamos bien, estamos caminando por el camino correcto, pero la realidad es que allá afuera hay un mundo que se encuentra perdido. La realidad es de que allá afuera mucha gente no conoce el Evangelio en el siglo en el cual estamos viviendo. Es sorprendente ver cómo mares de personas, miles de personas caminaban sobre las autopistas, sobre las calzadas. Eran millones las que llegaron para ir a profesar aparentemente su fe. Y no solamente en el área de adorar a una imagen, sino que también aún la adoración a la muerte ha crecido muchísimo. Y tú puedes ver cómo cada vez se incrementa todo esto. Y la pregunta será, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pareciera que en vez de estar impactando en un mundo en el cual pues hoy tenemos inclusive la palabra de Dios a nuestro alcance, en nuestro tiempo que nos ha tocado vivir tenemos libertad de reunirnos para orar, para predicar, para dar enseñanzas, tenemos la oportunidad de poder salir a las calles para compartir el Evangelio, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No será que tal vez nosotros no hemos valorado al Espíritu Santo? ¿No será que nosotros hemos contristado al Espíritu Santo y por eso es que no hay fuego en nuestras palabras y por eso es que tal vez nuestras vidas no están impactando a nuestro alrededor y tal vez por eso es que en nuestras propias familias tal vez no hay conversión de muchos de nuestros seres amados y queridos? Tal vez será porque no estamos yendo a las bases fundamentales de lo que Dios quiere, y es que Dios quiere que habite en tu vida, en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. La gente se está conformando con cosas muy sencillas, por lo menos no es tan malo, por lo menos no hace ya cosas malas, por lo menos ya viene a la iglesia, por lo menos ya pone un poquito de atención, por lo menos pues no ama mucho al mundo, pero es un conformismo que la realidad tarde que temprano va a destruir la vida de esa persona. Hoy yo quisiera, con la ayuda de Dios, que fuéramos viendo a un personaje que vamos a ver en la Biblia, que era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Una persona que no era letrada, una persona que tenía un oficio muy sencillo, una persona que pareciera que su carácter aún tenía muchas deficiencias, una persona que pareciera que no tenía nada de sobresaliente. Sin embargo, Dios lo miró y tuvo compasión de él y lo levantó para ser un hombre que fuera conforme al corazón de Dios, para que llevara la palabra, para que la expusiera, y no solamente la expusiera, sino que por medio de su predicación muchas personas fueran alcanzadas para el perdón de sus pecados y para que pudieran conocer al Dios que perdona, a nuestro Señor Jesucristo, a la persona que verdaderamente había venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Quisiera que me acompañaras al libro de Mateo capítulo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. En el versículo 2 dice:
los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Si tú puedes ver en los demás evangelios y aún en el libro de los Hechos, cuando habla acerca de los apóstoles, vas a encontrar que la primera persona que se encuentra en la lista de los apóstoles es Simón, llamado Pedro. Y aquí está diciendo, primero, Simón. ¿Quién era Simón? ¿Quién era Simón Pedro? Quisiera que me acompañaras a Lucas en el capítulo 4. Es el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús y después vamos a ver su conversión. En el versículo 38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Jesús había mirado a un hombre, había mirado a Pedro y el primer milagro que puede ver Pedro es la sanidad de su suegra. Después viene otro milagro más grande que le va a ayudar para que su fe quede aumentada, para que pueda ver que no era cualquier persona la que estaba visitándole a él. Y quisiera que me acompañaras al capítulo 5, en el versículo 1. Dice la Escritura, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que aconteció en este momento? En este momento podemos mirar que estaban ellos tratando de pescar, ellos como personas que se dedicaban a la pesca, en este caso Simón y sus amigos o sus compañeros de trabajo, sus socios, ellos empiezan a ver que pues no les había ido bien, empiezan a lavar las redes, empiezan a acomodarlas porque durante la noche había sido complicado. Y Jesús, conociendo esto, se acerca hacia donde se encontraban ellos y les pide que le presten una barca para que pudiera compartir un mensaje. La Escritura no nos habla acerca de cuál mensaje fue el que dio, pero en ese momento dio un mensaje tan profundo que su corazón quedó impactado por las palabras. Y anteriormente pues tenía el antecedente del milagro que había ocurrido en su suegra, donde su suegra estaba con mucha fiebre y Dios la había sanado. Y él decía, él no es un hombre normal, él no es cualquier persona, pero desconocía que él era Dios hecho hombre. Él no sabía muchas cosas, pero él estaba ahí atento a lo que decía, le prestó su barca. Posteriormente, después de que termina el sermón, después de que termina la enseñanza que Jesús había dado, le dice a Pedro, a Simón, le dice, boga mar adentro y echa la red. Quiero que podamos entender que Pedro era un experto pescador, experimentado. Él sabía cuáles eran los momentos oportunos para poder echar la red. Él conocía sobre cómo llevar a cabo una pesca adecuada, correcta, los tiempos, los momentos, los horarios adecuados. Y podemos mirar que aquí se acerca a Jesús. Jesús tenía un oficio totalmente diferente al de Pedro. ¿A qué se dedicaba Jesucristo? Era carpintero. Él era carpintero. De oficio, carpintero. Y de repente te puedes imaginar que un carpintero llegara y le dijera a un pescador, boga mar adentro y echa tu red. Él, lo primero que pudieron haber dicho sus compañeros de trabajo, le van a decir, ¿le vas a hacer caso a un carpintero? ¿Le vas a hacer caso a él para que eches tu red? Es como si llegara alguien que no sabe nada a lo mejor de atletismo y quiere enseñarle a un atleta cómo debe de correr y dijera, oye, pero tú no sabes nada. ¿Qué es lo que me vas a enseñar tú? Pero
tenía una actitud, Pedro, que es la que hace que pueda haber el milagro. Él era humilde. Él era humilde. Muchas personas a veces vienen a lugares como este y lo primero que se preguntan es, ¿qué me va a enseñar esta persona? A ver si me puede convencer, a ver si me va a cambiar. Dicen que aquí cambian a la gente y viene con una resistencia. Viene con una resistencia de que su vida no quiere dejarla en las manos de Dios para que sea transformada. Algunas personas vienen con una actitud diciendo, a mí nadie me va a cambiar, yo nada más voy a venir porque me invitaron, pero yo voy a seguir en mi postura, yo voy a seguir en mi forma de vivir, yo voy a seguir en la manera en como siempre he estado pensando, pues simplemente aquí voy a venir porque bueno, no me queda de otra. Pero la gente no viene con una actitud humilde como la tuvo Pedro. Pedro tuvo una actitud humilde y se dejó guiar, se dejó instruir, se dejó enseñar. Jesús en ese instante había hecho algunos milagros anteriormente, pero en ese instante todavía no habían visto un milagro que iba a ocurrir. Pero él fue humilde y dijo, bueno, voy a obedecerte, voy a obedecerte. Hay muchas personas que están desesperadas, han intentado caminar con Cristo, han intentado, inclusive a lo mejor han pasado en ocasiones al frente para orar, para pedirle perdón a Dios, pero ven que al avanzar, al caminar, fracasan. Y de repente se desaniman porque dicen, eso está difícil, esto está complicado. A lo mejor algunos empiezan con enseñanzas más especiales y también empiezan a tomar decisiones, pero cuando van en su peregrinaje tropiezan, caen y retroceden y dicen, esto no es para mí, está muy complicado ser cristiano. Y las personas llegan a sus trabajos, el ambiente, llegan a sus hogares, la situación familiar, llegan con sus vecinos, llegan a muchos lugares donde dicen, yo creo que no voy a poder soportar, mejor me voy para atrás, mejor me regreso. Y así se encontraba a lo mejor Pedro en ese instante desanimado porque lo habían intentado toda la noche pescar algo, se encontraba ya doblando sus redes, él tenía una familia, pues por lo que menciona tenía una suegra, quiere decir que estaba casado, tenía que llevar el pan a su hogar, como tal vez tú también te preocupas cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, también se preocupaba por su familia. Ahora estaban dominados en aquel entonces por el Imperio Romano y el Imperio Romano les pedía pues unos altos impuestos, ¿no? Supongamos que por una cantidad de peces ellos tenían que dar una parte muy grande por el pago de lo que ellos pescaban y no tenían la libertad porque tenían que ofrecer tributos a César. Pedro tal vez se encontraba amargado consigo mismo, se encontraba amargado por no poder llevar un pan a su hogar, se encontraba amargado con Roma, se encontraba molesto, tal vez se encontraba desanimado, en un sentido de depresión, tal vez a lo mejor se encontraba sin ánimo para continuar, pero llegó en ese instante llegó no cualquier persona, llegó Dios a visitar a Pedro. Llegó en el momento que más lo necesitaba, cuando todo escaseaba, cuando escaseaba la pesca, cuando escaseaba el dinero, cuando los problemas estaban atravesando en la familia. Llegó en ese instante a Simón, llegó a ese instante a este hombre que necesitaba de Dios. Y no fue cualquier hombre. Dios había visto en Simón al futuro líder de su iglesia. Al hombre que iba a levantar, aunque no tenía estudios, aunque era una persona iletrada, aunque era una persona sencilla, aunque era una persona pobre, aunque era una persona que tal vez pareciera que al mundo no podía ofrecer nada, gracias a la fe de ese hombre, la encomienda de que el evangelio se propagara se hizo una realidad. Hermano, hermana, amigo, si tú estás aquí, es porque Dios ha visto en ti el potencial para que podamos conquistar este mundo para Cristo. Tal vez tú dirás, hermano, no estoy preparado. Hermano, yo no tengo dinero. Hermano, a mí me cuesta mucho trabajo hablar. Hermano, es que yo no sé hacer esto. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo ayudó a Pedro a transformar su carácter, a ayudarlo. ¿Qué características tenía Pedro? Era una persona que le gustaba mucho preguntar. No era una persona que se quedara callada. Cuando él de repente no entendía algo, le decía, Señor, ¿qué significa eso que dijiste? Cuando de repente algo él no comprendía, de repente pues se acercaba con Jesús y le preguntaba, indagaba más en él. Era una persona muy preguntona, era una persona que interrumpía en ocasiones, era una persona que tomaba iniciativas, es una persona que tú la vas a ver en todos los evangelios siempre actuando de alguna u otra manera. Era una persona que deseaba estar más cerca de Jesús. Hoy debería de surgir una pregunta en nuestras vidas. Señor,
¿por qué me estás llamando a mí? Señor, ¿por qué entre tantos de mi familia, por qué a mí me estás dando la oportunidad? ¿Por qué yo, Señor? Habiendo mejores allá afuera, habiendo personas con títulos profesionales, habiendo personas con grados académicos muy altos, habiendo personas con dinero, habiendo personas con poder, habiendo personas con influencia, ¿por qué, Señor, te estás fijando en mí? Dios se está fijando en ti porque sabe que en ti hay un potencial para ser utilizado para la gloria de Dios. Para que la gente cuando vea decía, de esa persona salió algo bueno, así como Pedro, así como Simón. Simón era un simple pescador. Algunas personas piensan que pues Dios utiliza solamente a los que tienen una carrera profesional o tienen dinero o tienen una vida donde su pasado fue sin problemas, sin pecado. Mucha gente está atribulada por su pasado. Muchas personas dicen, es que si yo hubiera conocido a Cristo en mi niñez, es que si a mí me hubieran instruido en el camino de Dios, pues yo tendría más libertad para seguir a Cristo. Pero podemos mirar que Pedro fue llamado a una edad ya adulta, a una edad donde él ya era padre de familia, a una edad donde él ya era una persona que pues era responsable de muchas cosas, de un trabajo. No fue a muy temprana edad, pero Dios quería mostrarle a la humanidad que quien se encarga de transformar los corazones es Él a través de su Espíritu Santo. Hoy estamos aquí y allá afuera se encuentra un mundo que perece. Allá afuera se encuentra mucha gente que no conoce de Cristo. Aún dentro de tu propia familia hay mucha gente que no conoce de Jesús, que no ha tomado decisiones, que tal vez si hoy muriera no está listo para la eternidad, que tal vez si hoy muriera no estaría listo para entregar y rendir cuentas a Dios. Pero Dios te ha puesto en ese hogar, pero Dios te ha puesto en esa familia, pero Dios te ha puesto en esa colonia, Dios te ha puesto en ese trabajo para que tú les testifiques de Jesús. Pero muchas veces pensamos que para nosotros no es ese llamado. ¿Cómo se creó este avivamiento? Fíjate que hay una historia ficticia, por supuesto que esta historia no es real, donde menciona un autor que Jesús, después de que llegó al cielo, de cuando se sucedió la ascensión, llegó y lo recibió el ángel Gabriel. Es ficticio esto, es una historia ficticia. Y dice que en la historia que Gabriel le pregunta a Jesús, le dice, Señor, ¿cómo fue la situación de tu padecimiento? ¿Fue complicado? ¿Te costó mucho trabajo? Y él le dice, sí, fue complicado. ¿Fue muy doloroso? Sí, fue muy doloroso. Dice, Señor, ¿a cuántos dejaste allá listos y preparados? Dice, a 12. ¿A 12? ¿Y no conquistaste todo el mundo con tu evangelio? ¿No les predicaste a toda la humanidad? Dice, se los dejé encargado a 12 personas. ¿A 12 personas solamente? Dice, pero ¿qué tal si esas 12 personas no hacen su papel y no hacen su trabajo? Pues el evangelio no va a llegar a todo el mundo. Y Jesús le contesta y le dice, no, esas 12 personas van a hacer su trabajo y lo van a hacer bien. Y confío porque yo voy a estar con ellos. Y les he dado esa encomienda y ellos he visto que son obedientes y capaces de hacer eso. Le dice, estoy sorprendido que estés dispuesto a dejarle una encomienda a tan solo a 12 hombres. Hoy día, por esos 12 hombres que hicieron caso, por esos 12 hombres comunes y corrientes, por esos 12 hombres sencillos en la tierra que estuvieron dispuestos a escuchar y obedecer a Dios, tenemos el evangelio en nuestras manos. Estamos 2000 años después de que pasó eso y el evangelio lo tenemos en nuestras manos y ha llegado a nuestros oídos porque 12 hombres comunes y corrientes estuvieron dispuestos a hacer su papel. Tú tienes que hacer tu tarea. Tú tienes que hacer tu papel. Que tú fueras uno de esos 12. ¿Te quedarías callado? Dirías, no, Señor, es que estoy muy ocupado, es que tengo un trabajo muy absorbente, es que tú sabes que yo tengo deudas, es que tú sabes que tengo una familia, es que tú sabes que mis hijos no me dejan, es que tú sabes que esto está complicado, es que tú sabes que aún yo lucho conmigo mismo. ¿De verdad? ¿Y tú crees que ellos no tenían luchas? ¿Y tú crees que a ellos no les costó trabajo? ¿Y tú crees que a ellos no les fue difícil? ¿Y tú crees que ellos no tuvieron en su momento un tropiezo aún espiritual en sus propias vidas? Y hoy estamos enfocados en Pedro para poder mirar cómo él, siendo un hombre común y corriente,
Tuvo momentos donde dejó que el Espíritu Santo pues fuera él utilizado por él y que fuera la persona que hablara las cosas que el Padre le revelaba. Pero también muchas veces él fue utilizado por Satanás. Y quisiera que me acompañaras al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Él era un hombre que, vuelvo a repetir, era común, era corriente, era una persona sencilla, pero una persona inquieta, impetuosa. Era una persona que su carácter era dado a hablar mucho, era a ser una persona que tomaba iniciativa, era diligente, era una persona que inclusive cuando él se dio cuenta que tenía un llamado para ser líder, él trataba de reconvenir en su momento a las personas que estaban a su alrededor. Y quisiera que me acompañaras al libro de Mateo en el capítulo 16, versículo 13, y vamos a ver qué confesión hace Pedro. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Pedro expresó cuando Jesús le dijo, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él, en su boca, lleno del Espíritu Santo, revelado por el Padre, dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él dijo eso, a lo mejor hasta se quedó sorprendido diciendo: ¿yo estoy diciendo esas palabras? ¿Y de dónde salieron estas palabras? ¿Cómo llegaron a mi boca? Él quedó sorprendido, porque no se lo había revelado cualquier persona, fue el Padre quien se lo reveló. Él estaba dejándose guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido a revelarle a Pedro una verdad, y él empezó a hablar esa verdad a Jesús. Pero podemos mirar que él también en su momento se dejó utilizar porque también tenía hasta cierto punto un concepto alto de sí mismo, cuando de repente Jesús le dijo que él iba a ser una roca inamovible, que su carácter iba a ser fuerte, iba a ser una persona que iba a ayudar para que comenzara el ministerio de la iglesia en la tierra, donde él iba a predicarle a los judíos, donde él iba a predicarle a los gentiles posteriormente, donde él iba a ser una persona que, aunque a lo mejor no tenía una capacidad de ser letrado en las ciencias, él era una persona que tenía un corazón y esa disposición y ese celo de seguir a Cristo, a tal grado que podemos ver más adelante cómo él, aún cuando entiende cuál es su llamado, de repente como que se le sube a la cabeza hasta cierto punto y empieza a perder la visión que Dios le había dado. Quisiera que me acompañaras al versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Te puedes imaginar a Pedro? Pedro sintiéndose como el cuidador del grupo, sintiéndose ya como la persona que Dios le había dado la autoridad. Agarra a Jesús, probablemente lo abrazó, probablemente le dijo: a ver, vente, vamos a platicar aparte. De repente le dijo: vamos, tengo algo que decirte. Y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Le dice: ¿por qué vas a sufrir de esa manera? Eso no es correcto lo que estás tomando como decisión, eso no te conviene. Ya Pedro estaba dando instrucciones de cómo se deberían de hacer las cosas. Fíjate cómo le contesta nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te puedes imaginar cómo se sintió Pedro en ese instante? Unos momentos antes le había dicho que era un hombre bendecido porque Dios le había revelado una verdad y él se sentía a lo mejor contento. Y tiempo después le dice: apártate de mí, Satanás. Y él, ¿cómo se habrá quedado? Dice: ¿ahora soy Satanás? ¿Ahora tengo a Satanás en mí? Es algo complicado, es algo que él estaba luchando, que él estaba
diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y muchas cosas no entendía. Muchas cosas Pedro no entendía, pero Dios lo fue llevando de la mano. Fíjate lo que dice más adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pedro era una persona como tú y como yo, con un deseo de querer acercarse a Dios, con un deseo de aprender a escuchar la voz de Dios, con un deseo de obedecer la voz de Dios. A veces cuando tú conoces por primera vez a Jesús, cuando Dios te llama, cuando Él te muestra tu pecado, no te sientes merecedor de tal amor. Y lo único que deseas es, Señor, si puedo ser útil para tu reino, usa mi vida, Señor. Por mucho tiempo te sientes indigno, por mucho tiempo te sientes que no eres la persona capacitada, adecuada, que hay mejores que tú. Y ciertamente hay gente mejor que nosotros, ciertamente hay mejores que tú, pero Dios te ha llamado a ti, Simón. Te ha llamado a ti para que tú seas un hombre, una mujer que pueda ser representante de Cristo en la tierra. Hoy Dios quiere que nosotros nos detengamos y hagamos un alto en nuestras vidas. ¿Realmente queremos servir a Cristo? ¿Realmente queremos ser parte de su pueblo? ¿Realmente queremos ser sus discípulos? Dios nos está invitando a que nos neguemos a nosotros mismos. Dios nos está invitando a que nos despojemos de todo aquello que estorba nuestras vidas para entregarle y rendirle nuestras vidas plenamente a nuestro Señor Jesús. Hoy Dios quiere encontrar hombres y mujeres que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamando a muchos a que puedan seguirle, a que puedan tomar decisiones, a que se aparten del mundo, a que se aparten del pecado, a que hagan su voluntad, a que estén dispuestos a obedecer sus mandamientos, a que estén dispuestos a escuchar la voz de su palabra y ponerla en práctica. ¿Por qué hablamos el tema que hoy se está tratando acerca de un despertar, de un avivamiento o de la vida de Pedro? Porque esta tierra está agonizando. Esta tierra le queda poco tiempo. Y lo podemos mirar en muchos ámbitos. La política trata de alcanzar acuerdos, cambios sociales para tratar de detener la violencia. La gente trata de detener muchas cosas en el mundo, el cambio climático y muchas otras cosas más. La gente hace reformas para tratar de ya no usar tantos hidrocarburos y tratar de que la tierra pueda tener un periodo de vida más largo. La gente trata de que los mares y los ríos ya no estén tan contaminados. La gente trata de que haya una reforestación a nivel nacional y en otras partes del mundo. Pero la realidad es de que el mundo cada vez le queda menos tiempo. Tal vez si tú tuviste la oportunidad hace 20 años, para los que ya tienen cierta edad, de asistir a alguna región fuera de la ciudad, podrías ver que en algunos lugares todavía había ríos. Hay algunos lugares que ya no tienen ríos, que ya están secos, que ya son ahora canales de aguas negras, y podemos mirar que están pasando cosas que nos deben de poner en advertencia de que este mundo está agonizando, está dando sus últimos tiempos. Dios quiere que tú como pueblo, tú como hombre, como mujer que Dios te está llamando, puedas entender que Dios quiere hacer de ti alguien que sea para la gloria de Dios. Pedro aquí estaba confesando que era el Hijo de Dios y posteriormente le dicen también que él tenía, en este caso a Pedro, que tenía a Satanás. Y de repente pues eso le complicaba mucho su forma de pensar, pero Dios lo fue guiando. Si te das cuenta, él tenía ciertos nombres. En la Escritura lo vas a encontrar como Simón, lo vas a encontrar como Pedro y lo vas a encontrar como Cefas.
Ahí lo vas a encontrar con esos 3 nombres en la Escritura. Simón lo vas a encontrar siempre cuando él se encontraba en su estado secular, antes de que conociera a Cristo. Vamos a poner, antes de que él tuviera una conversión en su vida y en su alma. Y vas a encontrar Simón Pedro cuando él está siendo preparado por Dios, cuando él está siendo exhortado por Dios, cuando él está siendo instruido y capacitado. Pero llega un momento en el cual solamente se va a quedar con su nombre de Pedro, donde va a ser una persona que entonces ha sido completamente restaurada y su vida ahora está llena del Espíritu Santo para vivir lo que Dios le ha encomendado y le ha pedido. Quisiera que me pudieras acompañar al libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31. Podemos mirar que él era una persona valiente, podemos mirar que Pedro estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces cometía también alguna situación de no darse cuenta, que no tenía que confiar en sus propias fuerzas. Y él era una persona que le costaba en ciertos momentos aprender a depender de Dios, hasta que él entendió esa verdad y entendió que no debería hablar a la ligera y que debería de aprender a confiar y someterse humildemente a la voluntad de Dios. En el versículo 31 del capítulo 22 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es interesante aquí la escritura cómo empieza, porque la escritura nos está dando un énfasis. Primero le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le está diciendo: tú vas a sacar tu humanidad, vas a sacar lo que es tu personalidad, vas a sacar tal vez parte de tu pasado, vas a sacar parte de tu personalidad deficiente y no has entendido todavía lo que significa seguir a Cristo, lo que significa depender de mí, lo que significa que dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y fíjate cómo responde él. Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Jesús ya no le dice Simón, Simón, sino ahora le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Le está diciendo: Pedro, entiende, tú debes de ser una roca firme. Tú no te debes de mover por las circunstancias. Tú no te debes de mover por lo que te está pasando a tu alrededor. Tú eres alguien que yo te estoy llamando para ser un pilar. Alguien que iba a comenzar el evangelio a las naciones. El evangelio aún dentro de la misma Jerusalén. Él iba a estar dispuesto a ser azotado posteriormente. Él iba a estar dispuesto a levantarse enfrente del Sanedrín y no iba a tener miedo de ser crucificado. Él iba a ser una persona que se iba a levantar para poder hacer el primer milagro, levantar a un paralítico que se encontraba a la puerta de un templo. Él iba a ser el que iba a guiar a todos a la unanimidad para que estuvieran intercediendo para que descendiera el Espíritu Santo. Él iba a ser el que iba a mostrar que también el evangelio era para los gentiles, para los que no eran el pueblo judío. Y Dios se lo estaba diciendo: Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Él no entendía cuál era el llamado. Él no estaba entendiendo cuál era su llamado. Hasta ese instante él todavía estaba vacilando con su humanidad, estaba vacilando con su personalidad, pero Dios tenía la paciencia y Él tiene la paciencia y también la tiene contigo. Él sabe en qué áreas de tu vida te está costando trabajo tomar decisiones, con tu carácter, con tu personalidad, con tus decisiones. Y Dios quiere que tú verdaderamente puedas nacer como lo hizo Pedro, con un cambio radical, cuando él dejó que el Espíritu Santo tomara el control de su propia vida y se sometiera plenamente a la voluntad de Cristo Jesús. Muchas personas a veces escuchamos que dicen: yo tomo decisiones y soy muy radical en mis decisiones. Cuando yo digo una cosa, yo la cumplo. Pero no se trata de tu fuerza. Se trata más bien de someterte a la gracia y al poder de Dios para ser transformado. Muchas personas dicen: yo cuando quiera puedo dejar el alcohol. Yo cuando lo diga voy a dejar la droga. Yo cuando yo desee, yo voy a hacer este cambio. Yo voy a cambiar aquí, allá. Dios quiere que tú seas humilde y que te dejes transformar por el poder que Él tiene.
No había pasado mucho tiempo cuando él es interrogado y podemos verlo en el versículo 54. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Podemos mirar a Pedro. Pedro estaba cumpliendo hasta cierto punto ahí con su palabra. Él dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte. De todos los discípulos, él fue el que sí siguió a Jesús mientras lo llevaba una comitiva de soldados, una comitiva de alguaciles, con gente religiosa. Y él, el único que no tuvo miedo de seguir a Jesús en ese instante fue Pedro. Hasta ese momento Pedro estaba cumpliendo con el papel que dice, yo te voy a seguir. Y él iba entre la multitud y él iba también viendo de lejos a dónde llevaban a su maestro. Y él estaba con esa convicción en su corazón porque realmente lo sentía, porque realmente dentro de su ser, realmente quería servir a Cristo. Quería dar su vida por Cristo. Muchas veces me ha tocado ver a personas que han caminado con Dios y por alguna situación que atravesaron, por alguna caída en sus propias vidas, muchos ya no quisieron continuar. Y no solamente no continuar, sino que le dieron la espalda abiertamente a Cristo Jesús. Hoy Dios quiere que tú entiendas algo. Dios te busca, no porque eres perfecto, sino porque eres imperfecto. Y sabe que lo necesitas. Y sabe que necesitas a alguien especial, que es el Espíritu Santo, para que tu vida pueda tener ese impacto en esta sociedad que tanto necesita del poder de Dios en medio de nosotros. Necesita la iglesia, necesita la gente que busca a Dios manifestar el poder del Espíritu Santo. En ese instante Pedro estaba siguiendo a nuestro Señor, estaba siguiendo a Jesús. Muchos dirán, ¿cómo es posible que Pedro haya negado a Cristo? Muchos de repente dicen, ay, pues yo nunca lo hubiera negado. Yo nunca hubiera dicho, no, Señor. Pues cuando dices eso, te haces culpable de que tú también serías igual que Pedro. Tú también lo hubieras negado. Tú también lo hubieras dicho, no lo conozco. Y tal vez tú lo dices en tu trabajo, al no comportarte como un hijo de Dios. Tú tal vez lo dices en tu hogar, al no vivir esa vida cristiana como tal, te lo está enseñando Cristo a través de su palabra. Tú lo estás mostrando en tu escuela, al no comportarte a la altura de un creyente, de un hijo de Dios. Tú le dices, yo no conozco a Cristo, pues me llevan, allá voy, pues me gusta, estoy interesado, pero no cambia tu vida, porque tienes miedo al que dirán. Porque tienes miedo a que van a decir, ay, ¿a poco tú ya eres cristiano? ¿Y a poco tú ya? Pero si antes vivías así, asado. Eso fue antes. La vida de Pedro tenía un pasado. La vida de Pedro tenía un pasado lejano. Tenía una vida antes de conocer a Cristo. Pero él deseaba seguir a Jesús. Fíjate lo que habrá sentido Pedro en ese instante, cuando de repente aquí la Escritura nos lo deja mirar y dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Jesús no había perdido de vista a Pedro. Primero, antes de que aconteciera eso, le había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús estaba cuidando de su discípulo, estaba cuidando de que había impuesto como un líder para que pudiera comenzar, un hombre que sabía que era sencillo, un hombre que sabía que lo buscaba en la intimidad, un hombre que sabía que podía confiar en él, un hombre que sabía que estaba dispuesto, pero que como hombre también podía fracasar. Y por eso oró por él, y por eso pidió. Es curioso ver que él no pidió para que no tropezara, para que no cayera. Él pidió y oró por Pedro para que su fe no faltara. Lo que Dios pide en tu vida es que tu fe no falte.
Tal vez antes eras una persona que estaba dispuesta a llevar el evangelio. A lo mejor al principio, cuando tú empezaste a conocer a Cristo, tú comprabas cassettes o tú comprabas libros o tú comprabas Biblias y tú sabías que tus amigos se encontraban en el alcohol y tú sabías que se encontraban las personas perdidas y a ti no te daba pena y llegabas con un cassette y llegabas con una Biblia o llegabas con un libro y le decías, vamos a la iglesia, voy a orar por ti. Y tal vez tú estás aquí hoy por la oración de alguien que estuvo dispuesto a hacer el mandamiento de Dios de ir y hablar el evangelio, de predicar el evangelio. Dios quiere que tú tomes también esa iniciativa. Pedro en ese instante se encontraba abrumado. Esta escena es de las que a mí me impacta más en mi corazón, porque puedes ver la ternura de Jesús hacia su discípulo, hacia su amigo, hacia alguien muy íntimo. Él sabía que estaba atravesando por un dolor. De repente Pedro, cuando escucha que canta el gallo, se siente frustrado, se siente triste, recuerda las palabras que le había dado Jesús. Y lo más hermoso, te puedes imaginar, aquí dice la Escritura que Jesús volteó a mirar. ¿A quién? A Pedro. Y a veces yo me imagino esa escena donde Pedro está así abrumado y de repente tal vez voltea y Jesús a lo lejos, tal vez diciendo, Pedro, te lo dije, pero no te preocupes, yo oré por ti para que tu fe no falte, vas a ser restaurado, ten ánimo, yo voy a ir por ti. Y lo podemos mirar posteriormente como nuestro Señor Jesucristo, después de que resucita y de que se enteran que resucita, la Escritura nos muestra que dice que salió Juan y Pedro, y Juan llevaba la delantera. Pedro rebasó a Juan y inmediatamente entró. Él sabía, yo quiero disculparme con el maestro, yo quiero decirle que no quería fallarle, yo le quiero decir que me disculpe, que ahora sí estoy dispuesto a dar mi vida por él, que ahora sí quiero una nueva oportunidad, que ahora sí quiero hacer las cosas bien, que ahora sí no le voy a fallar. Hoy Dios nos está dando una oportunidad y nos la está dando para que seamos hombres y mujeres, aunque los más humildes, aunque los menos preparados, aunque los mejor los más torpes, pero Dios nos quiere usar para llevar su evangelio a esta tierra, para predicar su evangelio. Y no importa si no nos sabemos la Biblia de memoria, para eso dejó la Biblia. Aún solo un pasaje que leas. Cuando tú vas con fe, el Espíritu Santo se encarga de hablar por medio de tus palabras, por medio de tu boca. Pero Dios quiere que tengamos la sencillez, de poder buscar a nuestro Señor Jesucristo con humildad. Pedro estaba triste. Pedro tal vez en su corazón decía, Señor, en verdad, no sé qué me pasó, yo estaba dispuesto a dar mi vida por ti, y fue a llorar amargamente. Muchas personas cuando están caminando con Dios, cuando han tomado una decisión de seguir a Cristo, de repente en su peregrinaje pueden tener un tropiezo, pueden cometer un acto pecaminoso y de repente lo primero que mucha gente piensa es, Dios ya nunca me va a perdonar. Pero aquí podemos mirar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dios no quiere que te pierdas eternamente. Dios quiere darte una oportunidad. Dios quiere que tú te levantes por la gracia de Cristo Jesús, que Él te va a perdonar tu pecado, que te va a dar la oportunidad, que te va a llenar nuevamente del Espíritu Santo para que tú hagas su labor y su obra que te ha encomendado. Muchas veces la gente que de repente llegó a tener un tropiezo en su vida, muchas veces nunca se levanta y piensa, a mí Dios nunca me va a perdonar. Asiste, le gusta la palabra, habla con timidez a los demás, pero él piensa que él ya o ella jamás volverá a ser usada por Dios, lo cual es un error. Quisiera que pudieras acompañarnos al libro de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Capítulo 20, versículo 19, dice Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos.
Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Aquí podemos mirar cómo es que Dios les da algo que ellos necesitaban para ser confortados y otra vez animados a poder seguir en lo que Dios les iba a dar la gran comisión, y era la persona del Espíritu Santo. Y en el versículo 1 del capítulo 21 vamos a leer, el versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Te puedes imaginar en este instante qué pasó por la mente de Pedro cuando él les dice a todos los discípulos: vamos a regresar a pescar? Él estaba retrocediendo. Él estaba regresando a ser Simón el pescador. Estaba regresando a ser el hombre de antes. Estaba tratando de regresar a su antiguo oficio. Estaba tratando de, pues ya con miedo, con temor, tenía mucho temor de empezar otra vez la encomienda de ir y predicar el evangelio, y se encontraban escondidos ahí en sus casas, y de repente le dice a los demás: a ver quién me acompaña, vamos a pescar. Y todos, como él era líder, dijeron: pues todos te seguimos. Yo quiero decirte algo a ti, padre de familia, madre de familia, hermano, hermana. Cuando tú te desanimas, cuando tú dejas de haber en tu vida un vivo celo por Dios, eso también lo contagias a los que están a tu alrededor. Eso también lo contagias a la esposa, eso también lo contagias al esposo, eso también lo contagias a tus hijos, eso también lo contagias aún a tus propios hermanos en Cristo Jesús. Aquí podemos mirar que Simón anima a los demás a regresar atrás. Y todos dicen: pues vamos contigo. Y se regresan ahí a tratar de volver a su oficio antiguo de ser pescadores. Pero Dios les había dicho que iban a ser pescadores, pero ya no de peces, sino que iban a ser pescadores de hombres. Y en ese instante, cuando ellos estaban ahí, no habían pescado nada. Estaba el fracaso en sus vidas. Y yo quiero decirte que cuando tú a veces ha pasado algo en tu vida que te ha a lo mejor lastimado, que te ha herido, que a lo mejor te ha marcado, a lo mejor una falta, una caída, un pecado en tu vida, Dios quiere no que regreses al pecado, porque podrás darte cuenta que otra vez va a regresar ese vacío, va a regresar ese dolor, va a regresar esa escasez en tu vida, porque no es la solución regresarse al mundo y darle la espalda a Cristo aún por lo que hayas hecho. Lo que Dios quiere es que más bien te animes a buscarlo, a Él, y que seas sincero con Él, y que le pidas perdón y que te arrepientas. Y que con sinceridad de corazón y humildad de corazón le digas a Cristo: yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Pedro estaba ahí y de repente Jesús aparece en la playa como la primera vez que los llamó. Se encontraban en las mismas circunstancias, no habían pescado nada, les estaba yendo mal en la vida, estaban desanimados, estaban frustrados. Pero aparece otra vez Jesús en escena. Y nuestro Señor siempre llega en los momentos que más lo necesitamos en nuestra vida. Y Jesús siempre llega en el momento que tú más lo necesitas. Él nunca llega tarde a una cita. Si tú has clamado a Él y tú le has pedido un favor y ayuda para rescatar tu alma, Él no va a tardar en contestar tu oración. Podemos mirar que Él llega en ese instante. Y fíjate cómo les habla. Dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Les dijo: hijitos. No les dijo: ustedes me defraudaron, ahí se las tengo guardada. No les dijo eso.
Le digo, ¿se acuerdan que ustedes eran mis discípulos y decían que iban a morir conmigo hasta la cruz? Ahorita van a ver. No. Él llegó y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Les dijo, obedézcanme. Hagan lo que yo les digo. ¿Qué hicieron ellos? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús sabía que estaban confrontados en sus sentimientos y en sus emociones. Sabía que estaban atravesando por un conflicto mental. No hay nada más difícil que tener conflictos en la mente con respecto a tu salvación, con respecto a si Dios ya te perdonó un pecado, con respecto a si Dios ya borró tu pasado, con respecto a si Dios te va a dar una oportunidad. No hay nada más complicado para un ser humano que tener un conflicto aquí en la mente, en sus emociones, en sus sentimientos. Muchas personas, cuando no pueden arreglar esas cosas en su mente, cuando no van a Dios, inclusive llegan a pensar, mejor que me quite la vida. Y un ejemplo de ello es Judas Iscariote. Judas Iscariote llegó a tal conflicto en su mente después de haber defraudado que inclusive él se convenció de que había hecho las cosas mal y arrepentido, aunque utiliza la palabra arrepentimiento, la escritura ahí no habla del cambio en su mente y en su corazón y en su vida para volverse a Dios, sino más bien habla de un remordimiento en su ser, y llega y le avienta las monedas de plata a aquellos religiosos diciéndole que él había entregado sangre justa, a un justo había entregado a la muerte. Pero esos pensamientos, como no los canalizó ni los llevó a Cristo Jesús para la redención de su alma, podemos mirar cómo él se termina suicidando, se quita la vida. ¿Cuántas personas batallan en su mente por pecados de su pasado, por pecados de lo que hicieron mal? Porque dijeron, es que si yo hubiera conocido a Cristo, yo no hubiera hecho esto y no me estarían atormentando los fantasmas de mi pasado. Yo te quiero decir algo. Hoy Dios te está llamando, hijitos, tenéis algo de comer. Él no te está reprochando tu pasado. Él no te está reprochando lo que hiciste mal. Él no te está reprochando inclusive tus pecados que has cometido, si hoy estás dispuesto humildemente a renovar tus votos con Dios, a pedirle perdón a Cristo Jesús, a que tenga misericordia de ti. Lo más triste para el ser humano es que también se pueda endurecer su corazón del pecado. Y de repente el pecado te lleva a tal callosidad que ya no sientes culpa de lo que haces mal, que ya no sientes culpa cuando tú cometes un acto pecaminoso. Y eso es algo todavía más triste y más vergonzoso, porque piensas que estás bien cuando te encuentras reprobado ante los ojos de Dios. Ellos tenían sentimientos, tenían emociones, había culpabilidad en su corazón, no se sentían cómodos, aunque ya habían recibido el Espíritu Santo, ellos no se sentían todavía con la confianza de hablarle cara a cara a Jesús. Ellos sentían que a lo mejor en cualquier momento Jesús les iba a reclamar el hecho de que lo habían abandonado, que lo habían traicionado, que le habían dado la espalda en el momento que más lo necesitaba. Y Pedro estaba con ese temor. Estaba con ese temor, sabiendo que en cualquier momento tal vez Jesús le iba a decir, a ver, Pedro, quiero hablar contigo. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste, Señor, pues mira, que esto no te acontezca? Ahora ven, Pedro, yo quiero decirte algo. Y le pasó a Pedro. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Le está diciendo ahí, le dice, ¿me amas? ¿Me amas? La palabra que utiliza nuestro Señor cuando dice me amas, en la traducción original es que si le amaba con amor ágape. Y a él lo que le contesta es que le ama con amor filos. Él ya no le dice te amo con todo mi corazón, porque él sabía que si le decía eso tal vez sentía que le iba a reprochar, entonces ¿por qué me defraudaste? Entonces en la traducción original le llama filos porque habla de un amor filial, de que pues tú me agradas, tú me caes bien. Y vuelve otra vez, dice, él le dijo, apacienta mis corderos. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez le vuelve a decir, ¿me amas con amor ágape, con amor profundo, con amor real, con amor sincero, con ese amor sacrificial? Y él otra vez le contesta, pues que le ama, pero le ama o le agrada, que lo aprecia. Tenía tanto temor de que en cualquiera de esas preguntas lo agarrara Jesús y le dijera, entonces, ¿por qué no estuviste dispuesto a morir por mí? Vuelve otra vez a preguntarle y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.